En 3, 2, 1. Ya. Sol Ángel, dime, ¿qué son los polímeros? Bueno, los polímeros en realidad los llamamos plásticos de una manera más común, pero en realidad un polímero es una cadena increíblemente larga de unidades pequeñas llamadas monómeros. Y estos monómeros están formados por átomos en general de carbono e hidrógeno. Y estas unidades pequeñas se unen mediante enlaces hasta formar cadenas increíblemente largas, de repente tan largas como pueden ser como un cabello humano, pueden ser como un pelo. En realidad son cadenas que son moldeables, si bien son largas también las podemos moldear. O sea, la manera comercial de llamarlos es plástico, porque es lo más común que vemos, ¿no? Una botella de plástico, una ventana, también ventanas de plástico, acrílicos, es lo más común que vemos. Pero en realidad un polímero abarca más que eso, ¿no? Abarca unidades pequeñas enlazadas por fuerzas químicas. Y en realidad eso lo conocemos como polímeros. Dime, ¿cuál es el proceso para hacer un polímero, no? Bueno, ahí hay dos cosas. Primero que los polímeros que conocemos son los polímeros derivados del petróleo. Vienen de la química de una molécula que se llama eteno. En realidad del eteno viene el polietileno, y si lo modificamos un poco, poliestireno, si lo modificamos un poco, butadieno, y en realidad tenemos una infinidad de polímeros comerciales. Pero nosotros trabajamos con polímeros naturales, en realidad nosotros no los hacemos. O sea, la palabra ahí sería extraer. Nosotros extraemos el polímero, sacamos el polímero de las células de la fuente. Por ejemplo, puede ser una papa, o puede ser una planta, o puede ser un animal. Entonces hay una diferencia entre los polímeros que se sintetizan en la industria, más mencionar los derivados del petróleo, y los que nosotros extraemos, ¿no? Bueno, que también se usan en la industria, pero en menor medida, ¿no? Y el proceso, agarro una papa y la estudio, o la achico. ¿Cuál es el proceso, por ejemplo, con una papa? Bueno, en realidad el proceso para extraer polímeros naturales depende de la fuente. ¿A qué me refiero? Pueden ser cosas como vegetales, cuyos vegetales, por ejemplo, tienen las células agrupan los polímeros. Las células son las que tienen el polímero. Entonces, para extraer el polímero, debo destruir la célula. Bueno, y para destruir la célula de una papa, lo más fácil es licuarla. Por ejemplo, para destruir, por ejemplo, una célula de arroz, es como cuando uno lava arroz y sale un agua blanca y no se dan cuenta que eso es almidón, lo que normalmente llamaron alguna vez arroz de plástico. O sea, no es tan difícil extraer almidón. Por ejemplo, en el caso de una alga, hay que destruir la célula del alga, pero hay que usar un proceso un poco más agresivo. Y agresivo me refiero con usar más químicos. Por ejemplo, hidróxido de sodio, que es un compuesto que para nosotros puede ser venenoso, pero nos ayuda a destruir las células de las vegetales para poder extraer el almidón, el plástico. Si se trata de un animal, es un proceso más complejo, porque el animal presenta polímeros en estado que son complejos orgánicos, es decir, tienen capas muy duras que son minerales, y entre esos minerales está mezclado el plástico. Entonces la misión ahí es destruir el mineral, y necesitan otro proceso que es aún más agresivo. Usar ácidos o usar bases, usar solventes que pueden ser nocivos para nosotros. En realidad depende mucho de la fuente al final. Luego de destruir las células, ¿cuál sería el siguiente paso? Bueno, después de destruir las células vendría la purificación. Nosotros en realidad lo que obtenemos es una masa que parece por decirlo así, un moco, ¿no? Un precipitado. Y ese precipitado tiene, pues, aparte del polímero, tiene proteínas, colorantes, propio de la fuente, ¿no? Por ejemplo, las algas son de color roja o pueden ser de color verde, y ese moco lo vemos verde. Lo que tenemos que hacer es purificarlo. Y lo purificamos, pues, tras sucesivos pasos de lavado. Podemos lavarlo con solventes orgánicos, por ejemplo, que no son tóxicos en el ambiente ni para nosotros. Y eso hace que estos procesos de lavado y refinación sean amigables con el ambiente. Entonces son procesos que sí podríamos escalar, podríamos hacerlos en plantas piloto. Esa es la gran ventaja de estos biomateriales. Y después de la purificación, ¿ya obtienes el polímero? Claro, de ahí ya tendríamos el polímero a escala laboratorio, por ejemplo, y ya lo tendríamos listo por usar. Ya no necesitaríamos un proceso extra para utilizarlo, ya está listo ya. Y en realidad son procesos que son bastante cortos. Me refiero a que no necesitamos pasos muy difíciles para poder extraerlo. Son pasos que les enseñamos en realidad a los cesistas acá,
para que puedan hacerlo ellos mismos. Y ellos lo aprenden en un día o 2 días. O sea, ellos es muy fácil de hacer. Luego de ya tener el polímero, la aplicación o cómo lo convierto en objeto, ¿no? Para aplicarlo ya. Bueno, lo que nosotros hacemos acá es, como hablábamos, a escala laboratorio. Aún en el laboratorio nosotros estamos en plena investigación. Aún no logramos hacer la escala comercial. Lo que hacemos nosotros son propuestas de materiales para hacer las aplicaciones. Por ejemplo, tenemos propuestas para hacer materiales que son para aplicaciones biomédicas. Es decir, materiales que podemos utilizar en el futuro para, por ejemplo, utilizarlo en operaciones, en ingeniería de tejidos, que permitan que puedan regenerarse los tejidos dentro del cuerpo humano. Y para eso usamos estos biopolímeros. Ahora, el gran problema, tal vez la gran dificultad de esto es que las pruebas son extremadamente largas, porque los biopolímeros, así como cualquier material, no lo podemos asimilar en el cuerpo tan fácilmente, porque no es nuestro, es de la planta, no es nuestro. Entonces las pruebas para ensayos son bastante pesadas. Incluso esta industria podría demorar en desarrollarse quizá 20 o 30 años. O sea, es de largo aliento este camino. Pero nuestra propuesta va más por las aplicaciones biomédicas. Utilizar materiales que sirvan como sustrato celular para que las células puedan crecer y puedan mantenerse vivas. Entonces con eso demostraríamos que podemos aplicar ese material para que las células ya no se desarrollen en el laboratorio, sino en nuestro cuerpo. Por ejemplo, ese es uno de los caminos. Otro camino que tenemos es también usarlo como sustrato para desarrollar fármacos. Es decir, así como una pastilla lleva un fármaco que puede ser, por ejemplo, de repente enrofloxacina, ibuprofeno, ciprofloxacina, ese fármaco no lo podemos tomar puro, tiene que estar bañado en algo. Ese algo que lo bañamos pues, puede ser un biopolímero, como en nuestro caso.